agradecer a Paco Toledo que me ha invitado a esta jornada, que de alguna forma es la presentación de la cátedra que él dirige. Y nada, agradecer también al puerto pues, su involucración en esta jornada. Bueno, es una jornada que se está celebrando de alguna forma en todos los puertos, de alguna forma con diferentes matices, ¿no? Justamente porque los puertos españoles han llegado a la conciencia de que la innovación es un elemento esencial de su planteamiento estratégico. Y no solamente la parte pública, sino la parte privada. Es decir, que no estamos hablando solamente de lo que tienen que hacer las autoridades portuarias como elementos, digamos, vertebradores y aglutinadores de toda la comunidad portuaria, sino que los miembros de la comunidad portuaria tienen que saber que la innovación tiene que ser el centro de su planteamiento, porque si no van a quedar fuera de los mercados. Es decir, quien en este momento de revolución industrial se quede al margen de la aplicación de las tecnologías habilitadoras de la nueva economía, se va a quedar absolutamente fuera de los mercados. Y esa es una conciencia que tiene que tener todo el mundo, justamente para mantener los puertos españoles y la cadena de valor en su totalidad. Los puertos son un eslabón de esa cadena. Tienen que meterse en esta dinámica de aplicación de las tecnologías habilitadoras de la nueva economía para ser competitivos. Y me han titulado, Paco me ha puesto un título que era Puertos 4.0 y Smart Ports, ¿no? Y yo creo que me permitís, antes que nada, hacer una reflexión sobre lo que, desde mi punto de vista, son las diferencias entre un puerto 4.0 y un puerto Smart. Porque, desde mi punto de vista, no es lo mismo. Es decir, un puerto 4.0 y puerto Smart son cosas que una está incluida en la otra, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? El concepto de puertos 4.0, dentro del concepto de cuarta revolución industrial, es un concepto mucho más amplio que el concepto Smart. Es decir, que cuando se habla de la revolución industrial en la que estamos metidos, se habla de industria 4.0. No solamente digamos, de industria inteligente, sino que hay otros muchos aspectos que no pueden considerarse específicamente como inteligentes, pero que forman parte del concepto de la industria 4.0. Y en eso tenemos que fijarnos en las tecnologías que habilitan la nueva economía, ¿no? Como sabéis, en las revoluciones industriales no son procesos de modernización, sino que son procesos de disrupción. Justamente eso es lo que diferencia etapas de modernización de etapas de revolución. Desde la primera, centrada en la máquina de vapor, hasta la segunda, con el motor de combustión, temas de comunicaciones, la aparición de nuevos materiales como el acero o nuevos elementos energéticos como el petróleo, que fueron la segunda, o la tercera, en el que ya se centró en los temas más bien de informática, internet y todo ese tipo de cosas, para llegar a la cuarta revolución, en el que hay una serie de tecnologías habilitadoras que son las que generan este proceso de disrupción. Muy bien, el concepto Smart, yo creo que todos lo tenemos encima en la mente, ¿no? Es un proceso de aplicación efectiva de procesos de automatización o de digitalización de los procesos, incluidas la aplicación específica en esos procesos de diferentes tecnologías habilitadoras que forman parte de esta cuarta revolución industrial y que son pues, el Internet de las cosas y la aplicación de tecnologías de mayor latencia, etcétera, etcétera, como son 5G, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, el blockchain, la computación en la nube, el big data, la analítica de datos, entre otros, ¿no? Incluyendo una mezcla de oferta de infraestructuras físicas con soluciones basadas en dichas tecnologías. Por tanto, luego lo veremos, el concepto Smart es un concepto basado fundamentalmente en el dato y, por tanto, lo que hacemos con el dato para obtenerlo y para administrarlo, ¿no? Y, por tanto, y no solamente para tenerlo y para administrarlo, sino para generar con ese dato no solamente procesos descriptivos, sino también procesos prescriptivos y procesos predictivos. Por tanto, y ahí es donde juega la tecnología como la inteligencia artificial y otras, es decir, IoT, sensorización, obtención del dato, administración del dato y a través de inteligencia artificial y aprendizaje profundo ir a técnicas o a procesos prescriptivos y predictivos, ¿no? En cambio, el concepto puertos 4.0 es un concepto que va mucho más allá. Incluye el concepto Smart, por supuesto,
pero incluye también la aplicación de otras tecnologías habilitadoras de la nueva economía que nos permiten, y eso es lo más relevante de este proceso, la interconexión o la integración entre el hombre y la máquina. Ya no estamos hablando de un proceso puramente asociado al dato, sino que estamos hablando de un proceso en que el hombre y la máquina tienen una interrelación absolutamente fluida. Y ahí aparecen en la aplicación de tecnologías como puede ser la realidad virtual y ampliada, la robótica, la visión computacional, la impresión aditiva. La impresión aditiva que nos va a cambiar muchos parámetros, es decir, incluso con un efecto específico y muy relevante en las cadenas de transporte. Ya no vamos a tener que estocar cosas y, por tanto, transportarlas, sino que a través de un software vamos a ser capaces de producir productos in situ. Por tanto, eso va a tener un efecto en las cadenas de transporte y, por tanto, en el flujo de mercancías a través del mundo. Es decir, yo tengo la teoría, igual equivocada, de que los puertos fundamentalmente han llegado ya a su meseta de tráficos. Es decir, porque no solamente los procesos de desglobalización, sino los procesos de aplicación de procesos como es la impresión aditiva, va a cambiar muchos conceptos justamente en el funcionamiento de las cadenas de transportes. Por supuesto, tema de materiales, con materiales nanotecnológicos, pero también materiales que ahora no estamos acostumbrados a ver en la construcción, con efectos completamente diferentes. Empiezan a ver lo que se denomina hormigones poliméricos, por ejemplo, que tienen también una dinámica completamente diferente. Y, por supuesto, los temas de vehículos no tripulados, y eso va a ser en el futuro un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, no creáis que está tan lejos del barco autónomo, no creáis que está tan lejos. Por supuesto, los vehículos autónomos existen y el barco autónomo también va a existir. Ya hay astilleros en este momento en el norte de Europa que están ya con técnicas muy avanzadas de barco autónomo, lo cual va a tener una influencia decisiva en la propia dinámica de la operativa portuaria y, por supuesto, en las consecuencias de la navegación a través mundial. Pero hay algo que es intrínseco en los puertos 4.0 y que está un poco ajeno, no ajeno, pero sí que ponemos el foco en diferentes aspectos que no son las tecnologías habilitadoras, ¿no? Que son que el puerto 4.0 tiene que incluir la respuesta tecnológica a los retos climáticos, energéticos y medioambientales asociados a esta etapa del mundo, ¿no? Por tanto, eso también es puerto 4.0. Ya no hablemos de digitalización, ya no hablemos de aplicación de tecnologías habilitadoras, sino hablemos de qué tenemos que hacer para dar la respuesta tecnológica a los cambios o a las exigencias climáticas, a los retos energéticos y a los retos medioambientales. Y hay algo muy importante también en el concepto de puertos 4.0, es que tenemos unos aspectos regulatorios cada vez más exigentes que va a ser imposible cumplir sin la aplicación de nuevas tecnologías. No solamente imposible de cumplir, sino imposible de controlar. Justamente hoy veremos algunos proyectos de lo que se trata es de tener elementos que nos permitan sensorizar y controlar el cumplimiento de los cada vez más exigentes marcos regulatorios que será imposible cumplir y, por supuesto, como he dicho, regular si no se aplican tecnologías de última generación que nos permiten avanzar en la descarbonización o en temas como la seguridad. Veremos algunos ejemplos hoy también como aspectos asociados a la descarbonización o aspectos asociados a los ámbitos de seguridad nos van a cambiar. Y eso nos lleva a una reflexión global, ¿no? Que es cómo van a ser los puertos del futuro. Y ese es, digamos, el esquema que tanto el sector público como el sector privado tienen que tener el foco, justamente para saber cuál va a ser el escenario futuro y cómo nos acercamos a ese escenario futuro si no queremos estar al margen de los procesos competitivos a nivel mundial. Evidentemente, el puerto del futuro va a estar fundamentado en gran medida en el dato y en el manejo del dato, es decir, en el concepto que hemos definido como concepto SMART, ¿no? Cada vez va a haber una digitalización y una automatización cada vez más grande de los procesos que se producen tanto a nivel público como a nivel privado, sobre la base de modelos colaborativos. Ya no sirve silos de información y de datos, sino que entre todos los agentes de la cadena logística y de la comunidad portuaria como particular
tiene que compartir y fluir el dato, ¿no? Esos modelos colaborativos tienen que partir fundamentalmente de un sistema seguro de sensorización, de captación de datos y la aplicación de analítica de datos y otra serie de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo que nos sirva para generar, como he dicho antes, no solamente modelos descriptivos, sino modelos predictivos y modelos prescriptivos, es decir, que nos permita tener un control de todas las operaciones portuarias, hoy también veremos algún ejemplo al respecto, que nos permita, digamos, mejorar los procesos a través de ese compartimiento de datos. Por lo tanto, el dato, la obtención y el almacenamiento y el tratamiento va a ser uno de los elementos fundamentales que debe ser el futuro. Hablamos, por ejemplo, de lo que se llama ahora el Port Collaborative Decision Making, que es la forma, por ejemplo, en el que los agentes de la comunidad portuaria comparten datos que permite estimar la llegada del buque y que todo esté preparado para que justamente todos los servicios portuarios estén alineados y favorezcan el mínimo espacio de tiempo de estada del buque en el puerto. O incluso comunicar con el buque para que, en el caso, por ejemplo, de que no haya atraque disponible, pues pueda bajar la velocidad y llegar en tiempo sin tener que hacer fondeos u otros aspectos. Esto son ejemplos a partir de lo que el dato puede sugerir. Y ahí entra el concepto del gemelo digital, ¿no? Es decir, justamente el dato que permite la modelización y la virtualización de todos los procesos productivos que se dan en la cadena de valor nos permite llegar al concepto de gemelo digital, que tiene que estar completo no solamente con el modelo descriptivo, sino con modelos predictivos y con modelos prescriptivos. El puerto del futuro, segunda parte. Va a haber una mayor robotización de todas las operaciones y un avance y compatibilidad entre los servicios portuarios con vehículos tanto terrestres como marítimos autónomos o cada vez más autónomos. Hoy veremos también algún ejemplo de robotización en el ámbito portuario en las mesas redondas, lo cual nos lleva a esa parte que decíamos de puertos 4.0, es decir, el concepto de integración entre el hombre y la máquina. Por supuesto, el puerto futuro va a ser un puerto cada vez más descarbonizado, muy asociado a la propia descarbonización del transporte marítimo. También veremos algún ejemplo ya que ya no se trata solamente de generar nuevos sistemas de alimentación de buques o de transporte terrestre, sino también de cómo se puede producir en el ámbito del transporte marítimo energía verde sin más problema. Y, por supuesto, no solamente en el transporte marítimo, sino en la propia actividad portuaria, y los propios puertos se tienen que convertir, lógicamente, en centros de generación y autoconsumo de energía verde. Tenemos proyectos financiados también sobre energía ondimotriz, por poner un ejemplo, o en el ámbito del transporte marítimo, como un barco, a través de un sistema robotizado, puede extender placas solares en toda la capa superior del barco de contenedores o del buque de contenedores que permita... O veremos también un ejemplo, podemos ver un ejemplo, cómo estamos financiando un proyecto de velas rígidas para barcos que ayuden a los sistemas de propulsión y, por tanto, a reducir los consumos energéticos en el propio buque. Una parte muy importante del puerto del futuro va a ser la progresiva eliminación de la desintermediación. Las cadenas de valor son cadenas con mucha intermediación, y justamente todos estos procesos van a llevar a una reducción de los procesos de intermediación. Como sabéis, hay procesos ya acelerados de integración por parte de las navieras, de integración vertical de servicios, incluso llegando a ser no solamente propietarios de terminales, sino también de un control completo de la cadena de valor. Proyectos como Trade Lanes, que aunque no están estrictamente en el mercado, sí son usados, y también pues, las grandes navieras están en este momento incluso integrando el ferrocarril. Como sabéis, pues, MSC fue a la privatización de los ferrocarriles portugueses y Medway, que es la marca comercial, está paseándose por toda la península, haciendo competencia lícita y favoreciendo el transporte de mercancías por ferrocarril, y ahora en los procesos que está Renfe Mercancías de privatización o de compartir un socio
tecnológico, pues también MSC a través de Logtrain, si no recuerdo mal, que es la matriz de Medway, pues está desarrollando o está, digamos, evaluada para participar en este proceso, ¿no? Por tanto, hay agentes de la comunidad portuaria que tendrán que reconvertirse obligatoriamente, porque cada vez va a haber más marketplaces, más formas de que el usuario final pueda tener un contacto directo sin procesos de intermediación, ¿no? Y eso es lo que nos lleva globalmente, es que se van a desarrollar obligatoriamente nuevos modelos de gobernanza, tanto en la parte pública como en la parte privada, van a cambiar estructuras organizativas y va a haber nuevos tipos de modelo de negocio que afectarán tanto al sector público como al sector privado. Todos ya hemos oído lo que es un SaaS, ¿no? Un Software as a Service, es decir, ya no hay que comprar infraestructura informática, sino que se puede trabajar en la nube. Lo que se compra son software como servicio, ya no compras el software, sino la aplicación del mismo en base a unos fees que pueden ser de carácter anual, pero ya empiezan a aparecer infraestructuras como servicio. Es decir, que ya no financias una infraestructura, sino los resultados de esa infraestructura. Y ese concepto, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos financiando es un proyecto de mejora de la calidad de agua en puertos deportivos que en zonas sin marea, que permita reducir o aumentar la calidad del agua en base a reducir la componente de nitratos, que ya no se compra el equipo, sino que lo que se paga es por el porcentaje o la mejora de la calidad del agua que produce en ese puerto deportivo. Por tanto, ese sería el concepto de infraestructura como servicio que va a aparecer cada vez más asociado a los nuevos procesos tecnológicos y lugar a dudas. Bueno, pues es un esquema muy simple, pero ahí es a donde los puertos van a llegar, con la importancia del dato, con la aparición de la robotización y la automatización en los equipos, con esa integración entre hombre y máquina cada vez. Estamos financiando robots que destrincan, estamos financiando equipos que permiten prever los enganches en las grúas de contenedores, que por tanto, a través de inteligencia artificial, viendo las microtensiones que se pueden producir, evita que se enganchen los contenedores en la grúa de contenedores, por poner un ejemplo, y veremos algunos otros muy interesantes en esa idea de hacia dónde van los puertos, tanto en la parte pública como en la parte privada, y quien no se sume a ello, como digo, va a quedar obligatoriamente fuera de los mercados. Pero ese proceso no es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Es decir, sabemos que hay tecnologías que van habilitadoras, tanto en la parte puramente de digitalización como en otros aspectos de aplicación, en la robotización, etcétera, y por tanto hay tecnólogos que saben de esas tecnologías, pero no conocen nuestro sector, no saben qué necesidades hay en nuestro sector, no saben qué aplicaciones puede tener esas tecnologías en nuestro sector, y por tanto es muy importante hacer un acercamiento, sin lugar a duda, a los ecosistemas tecnológicos o de emprendimiento que permitan, digamos, llamar la atención que el sector logístico y portuario es un sector relevante de la economía y que, por tanto, con capacidad para comprar productos que se adapten a las necesidades de los puertos en este escenario de revolución industrial. Ya las empresas, como antes, ya no pueden tener un experto tecnólogo en cada una de las tecnologías habilitadoras, y ahí es donde nace el concepto de la innovación abierta, ¿no? La necesidad para adaptarse a ese futuro de trabajar con ecosistemas innovadores, por supuesto también internos, pero fundamentalmente externos. Y ese es el concepto de innovación abierta, un sistema que permita el contacto, como digo, con los ecosistemas innovadores locales, con las startups, con las empresas tecnológicas, incluso con las grandes corporaciones, que aproximen el sector a esos sectores tecnológicos y que, digamos, atraigan a todos los sectores capaces de generar innovación al sector logístico portuario. Entendiendo que no solamente hay que poner la lupa en el puerto, sino en toda la cadena, porque justamente la competitividad del sector está basado en la cadena global, y ahí es donde nacen los conceptos de LogTech o de TradeTech, igual que hay FinTech o hay HealthTech o hay otras tecnologías sectoriales respecto a diferentes sectores económicos, ¿no?
Por tanto, eso es imposible hacerlo sin una colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado, ¿no? Bueno, ahí hay una reflexión sobre cuál es el papel del sector público en los procesos de innovación o en los procesos, digamos, de reconversión hacia las nuevas tecnologías del sector público, pero no debe quedar exclusivamente en manos del sector público, ¿no? Hay cosas que el sector público debe hacer, que es justamente, digamos, ayudar a que se genere nueva economía. No se trata de ocupar la economía que ya está resuelta por el sector privado, pero sí que hay algunos aspectos en que sin la ayuda del sector público es imposible que lleguen al mercado algunos productos justamente porque el sector privado aún no se los cree y no es capaz de invertir en ellos, ¿no? Bueno, ahí hay una reflexión sobre, yo siempre lo digo, ¿no? Porque y lo recomiendo como lectura, es decir, las reflexiones de Mariana Mazzucato sobre el Estado emprendedor y cuál es el papel de las administraciones públicas en la promoción de la innovación, y lo que defiende Mazzucato es que el Estado no está solamente para proteger o de aquellos, digamos, evoluciones negativas que pueda tener el mercado, sino para crear también y desarrollar mercado. Y el gran ejemplo en eso es la misión Apolo en los años 60, en el que toda la inversión pública en Estados Unidos estaba dedicada a llevar al hombre a la Luna y a traerlo de vuelta. Y no solamente en temas de propulsión, en temas de energía o en temas de materiales, sino también en temas de comida, en temas de vestido, etcétera. Es decir, todos aquellos aspectos que permitieron el éxito de los programas Apolos, y que a partir de la inversión pública en esos aspectos es cuando se generan los GPS, la Internet, etcétera, etcétera, que ha permitido pues, justamente la extensión de estas nuevas tecnologías. Bien, hay muchas formas de promocionar la innovación. Cada vez se han creado más de forma pública y privada, aceleradoras, incubadoras, hackatones, premios, etcétera, pero hay algo muy importante y es dinero. Es decir, los emprendedores en este momento y las tecnológicas lo que necesitan es dinero para hacer crecer sus proyectos y que se les ayude a prototipar en entornos reales y pasar lo que se denomina el Valle de la Muerte. Es decir, aquel estado de maduración tecnológica en el cual aún el sector privado no puede invertir porque no cree aún que el producto pueda tener un éxito, y por tanto hay que ayudarles a llegar a un prototipo en entorno real para posteriormente el producto tenga que ir al mercado. Y esa es una parte también muy importante, el mercado. Es decir, lo que no está en el mercado acaba no existiendo. Es decir, y ese ha sido alguno de los fallos más importantes de los proyectos europeos y de los proyectos nacionales. Es decir, que no solamente la investigación por la investigación o el desarrollo de productos por los productos, sino lo importante y lo relevante es que esos productos se puedan comprar y vender en un futuro y, por tanto, que accedan al mercado. En nuestro programa es muy importante ese tema y, por tanto, muchos proyectos no consiguen subvención porque no son capaces de decir cómo lo van a monetizar, a qué precio, cómo va a influir justamente en la consolidación de una empresa tecnológica el desarrollo de ese producto en el mercado. Y ahí los puertos juegan un papel importante, los puertos entendidos no solamente como parte privada, sino también como parte pública, es decir, que ejerzan de lo que se denominan sandboxes o areneros, es decir, bancos de prueba, que permitan prototipar esos productos, justamente probarlos en el entorno real, validarlos para que luego puedan alcanzar el mercado. Y en ese concepto de apoyo público es importante establecer mecanismos de financiación. Mecanismos de financiación que pueden ser o bien subvención, que eso entendemos que es una herramienta muy útil para aquellos que tienen un estado de maduración tecnológica relativamente pequeño, entre TRL1 y TRL7, que TRL7 es un prototipado con éxito en el entorno real, justamente porque hay muchos de esos procesos que fallan y, por tanto, préstamos o participaciones en capital pueden ser un elemento que no sea suficientemente bueno para aquellos emprendedores que puedan ver fallado su proyecto y, por tanto, encima tengan proyectos financieros para poder reemprender de nuevo otro nuevo producto. Y es muy importante algo que hay que hacer entre todos, y eso también es una parte responsable del sector público, ¿no? Y es que hay que promover cambios regulatorios que permitan que las innovaciones puedan llegar perfectamente a ser aplicables. Es decir, podemos hablar de barco autónomo,
pero si no hay regulación del barco autónomo, por mucho barco autónomo que desarrollemos, no va a poderse aplicar. Por tanto, hay algunos aspectos regulatorios muy importantes. Y no solamente en ese tema, sino que podríamos hacer una reflexión sobre otros aspectos regulatorios que el proceso de innovación tiene que cambiar. Entre ellos, aspectos formativos. Sin lugar a dudas, las universidades tienen que tener en cuenta que los modelos formativos asociados a las tecnologías tienen que cambiar, y también en los estados tienen que darse cuenta de que los procesos de revolución industrial nos llevan, igual que pasó con los lunitas en la primera revolución industrial, pues que habrá elementos de la sociedad que van a quedar al margen de los procesos de digitalización y va a generar mecanismos de protección social, sin lugar a dudas, para las fases transitorias de los efectos que conlleva las revoluciones industriales. Por tanto, hay cambios regulatorios que hay que hacer obligatoriamente y esa es una parte de los papeles del sector público. Bien, ¿qué hemos hecho los puertos? En todo este esquema de cómo llegar a esto y generar mecanismos de innovación abierta, pues los puertos en el año 18 decidieron crear un fondo financiero que fomentara y apoyara la innovación en el sector de forma que atrayera a estos sectores de emprendimiento y tecnológicos, incluso las grandes corporaciones, al sector logístico portuario español, justamente para poder desarrollar productos que acaben en el mercado y, por tanto, tengan una incidencia real en la competitividad del sector, ¿no? Las autoridades portuarias decidieron, como digo, generar un sistema de financiación de la innovación abierta a nivel de sistema, incluyendo el intraemprendimiento, es decir, que incluso los sectores internos de las autoridades portuarias pudieran presentar iniciativas al respecto, ejerciendo, digamos, el papel no solamente de financiador, para pasar ese valle de la muerte, fundamentalmente, sino también para facilitar la maduración tecnológica de los proyectos a través de ejercer tanto la parte pública como la parte privada de sandboxes, de areneros, de bancos de prueba, siempre con productos que tengan, como digo, una orientación hacia el mercado. Y para eso este sistema funciona muy bien para introducirse en estos ecosistemas innovadores, tanto nacionales como internacionales, bueno, y generar, digamos, una comunidad de emprendimiento dedicada a generar productos para nuestro sector. Y evidentemente, pues ayudando a ayudar, digamos, a ese proceso de maduración o incubación empresarial que es necesario justamente para llevar al mercado los productos. Nos hemos dado cuenta de ese tema desde el principio y muchos de proyectos en fase idea que han tenido subvención se han presentado a convocatorias sucesivas ya en fase precomercial o comercial, y en esas fases ya obligamos a que el candidato tenga una personalidad jurídica. Es decir, que muchos emprendedores que a título individual han presentado ideas, si quieren presentarse a fases posteriores de maduración, ya tienen que consolidarse como una persona jurídica y, por tanto, digamos, ya abrir el camino para su consolidación en el mercado. Bueno, hasta ahora el fondo de capital, los puertos ponen el 1% de su cash flow recurrente, es decir, sin extraordinarios anualmente. Esto hasta ahora ha generado un fondo de unos 50 millones de euros que los puertos decidieron en junio seguir aportando capital justamente para consolidarse, vamos a decir, sine die, la financiación de este programa. Decidimos que fueran ayudas subvencionales. Vimos qué legislación había en España que pudiera adaptarse a este esquema, no préstamos, no participación en capital y, por tanto, en la gestión de las empresas, y decidimos que a través de la ley de subvenciones habría un proceso de concurrencia competitiva a través de la ley 38/2003, ¿no? Y para eso tuvo que hacerse una orden ministerial reguladora que se hizo en el año 20, que es la que regula el proceso subvencional con total transparencia conforme a la ley de subvenciones. Tomamos otra decisión los puertos españoles, que era no retos concretos, sino simplemente aquello que mejora la eficiencia logística, aquello que mejora la sostenibilidad y desarrolla nuevos modelos energéticos, aquellos que tienen efectos sobre la seguridad y la protección, y también, por supuesto, todos los procesos de digitalización y plataformas inteligentes. Es decir, que eran propuestas abiertas. La experiencia que hemos tenido es que
ha sido una buena decisión. Nunca se nos hubiera ocurrido muchos de los proyectos que se han presentado y que van a ser exitosos en el futuro del mercado, como podemos comentar alguna ahora. Y también decidimos que íbamos a financiar cualquier fase de maduración tecnológica, es decir, aquello que eran simplemente ideas, es decir, que están en lo que, digamos, tal como se mide la maduración tecnológica, que tenían TRL1 y TRL2, es decir, está en una fase idea, en una fase de formulación. Ahí les obligamos a ir a una prueba de concepto experimental para llegar a una TRL3. Si han hecho una prueba de concepto experimental, están en un TRL3 o superior, pero no en 7, que es el prototipo en entorno real, les decimos que está en un entorno precomercial, en una modalidad precomercial, y obligamos a que su planteamiento vaya a realizar un prototipo en entorno real, y por tanto necesita un facilitador, necesita alguien que le permita en ese entorno real prototipar, y si ya ha prototipado en entorno real, lo que le ayudamos, decimos que está en fase comercial, y le ayudamos al lanzamiento al mercado, por tanto a que homologue, a que certifique, y que pueda, digamos, el objetivo es que lance al mercado. Contractualmente, el compromiso de lanzamiento al mercado es un compromiso contractual, es decir, que si el compromiso de lanzamiento al mercado que hace el candidato no lo cumple, simplemente tendrá que devolver con sus intereses la subvención recibida, porque el objetivo, repito, es el producto en el mercado. Bien, para ideas damos 15.000 euros, no exigimos ninguna justificación económica de los 15.000 euros como justificación de recibir la subvención, simplemente que ha cumplido la prueba de concepto que definió en la memoria que presentó, pero ya en fase precomercial ya damos 1 millón de euros, hasta un máximo de 1 millón de euros, subvencionando el 60% de la componente de innovación y no proyectos menores que de una subvención de 50.000 euros. Y en fase comercial hasta 2 millones de euros, financiando el 80% de la componente de innovación y no una subvención menor de 100.000 euros. Estas ayudas deben complementarse con la normativa europea para que no sean consideradas ayuda de Estado y bien, casi todos encajan bien, pero no es lo mismo, por ejemplo, en un proyecto precomercial de una gran corporación no va a tener derecho al 60% justamente por compatibilidad con el reglamento europeo, sino un 40%, en función de que la empresa sea media, por poner un ejemplo, gran corporación o pequeña empresa, pues los porcentajes pueden variar algo y también si el proyecto se puede considerar conforme al reglamento europeo de desarrollo experimental o de investigación industrial, en el que digamos, las compatibilidades del reglamento europeo para que no sea considerado ayuda de Estado y por tanto estén exentas de la solicitud de compatibilidad de ayuda de Estado, tienen que cumplir esos efectos. Este reglamento, que era del año 2014, ha sido modificado este año en junio, supongo que para favorecer la aplicación del marco de resiliencia y de los nuevos proyectos, de los nuevos fondos europeos a este aspecto, de tal forma que ha flexibilizado las exigencias para ayuda de Estado, lo digo para que se tenga en cuenta también que la nueva regulación de junio tiene algunos aspectos, digamos, más favorecedores para poder dar las cantidades adecuadas. ¿Cuáles han sido los resultados que hemos hecho, que hemos tenido? Hemos hecho 3 convocatorias en los años 20, 21, 22. Se han presentado 750 ideas y proyectos entre las 3 convocatorias y estamos financiando 132 ideas en este momento, de los cuales ideas y proyectos, 63 ideas, es decir, aquellas que tienen un TRL menor que 3 y van a alcanzar un TRL3 si son exitosas, 48 proyectos en la modalidad precomercial, es decir, que van a prototipar en un entorno real para alcanzar un TRL7, y 21 proyectos en fase comercial con un TRL7 mayor con un TRL mayor que 7 que ya van a lanzarse al mercado. Bueno, las verticales principales de los proyectos que estamos financiando pues son muy amplias, desde digitalización de procesos, un 30%, sostenibilidad ambiental y energía, un 18%, eficiencia logística, un 35%, seguridad y protección, un porcentaje similar y otros un porcentaje menor que no se puede catalogar en ninguno de ellos, pues, dedicada fundamentalmente a temas de la náutica deportiva, que no las encajamos en ninguno de estos temas, ¿no? Respecto a las tecnologías principales, como veis, de todas las tecnologías habilitadoras, prácticamente los proyectos cubren todo el abanico de tecnologías habilitadoras, desde la robótica, la automatización de procesos, la inteligencia artificial y el machine learning, un 16%, temas energéticos,
Perdón, un 24%, biotecnología un 3%. Hoy veremos un proyecto en la mesa redonda sobre biotecnología. Y temas incluso de fabricación e impresión 3D, como les he comentado, por supuesto drones y tecnologías de la información un 3%. Bueno, no quiero ser extensivo, aquí hay una serie de proyectos que encajan en cada una de esas verticales. Bueno, son muchos, he escogido algunos, que no son los de las mesas redondas, lógicamente, porque ya los hablaremos en la mesa redonda, pero como veis, en temas de mejora logística hay proyectos, pues francamente, muy interesantes y que nunca se nos hubieran ocurrido. El primero, yo le tengo una especial devoción a ese proyecto, porque creo que puede ser disruptivo en muchos aspectos, es el Smart Eco Reefer, es un contenedor reefer que no hay que enchufarlo en ningún sitio. Es decir, que en las terminales, entonces sabemos que el reefer hay que enchufarlo. Cuando sale del productor, el camión tiene que estar enchufado, cuando llega al patio tiene que estar enchufado, cuando está en el barco tiene que estar enchufado. Pues bueno, estamos financiando un proyecto que se denomina Smart Eco Reefer, que de lo que se trata es de un reefer que no hay que enchufarlo. Y estamos financiando pues, el prototipo, que es desde el productor de fruta de hueso de Lérida hasta Dubái. Esperemos que la fruta llegue bien, ¿no? La fruta de hueso, sabéis que la fruta de hueso no aguanta bien el transporte marítimo, pierde mucha humedad, hay que transportarla en transporte aéreo y por tanto esperemos que sea una disrupción en la cadena de la fruta, ¿no? Que es el Smart Eco Reefer, ¿no? El Guardian ya les he comentado, es un proyecto de inteligencia artificial que lo que prevé son los enganches en las grúas de contenedores, que permite avanzar que se va a producir un enganche y por tanto ni accidentes, ni rotura, ni vuelco del contenedor al mar, ni daños personales que se pueden producir, ¿no? La irrupción del OCR portuario, facilitada en este caso por el Puerto de Barcelona, que es una forma de, digamos, de tener controlado a través de los signos alfanuméricos y de texto que pueda haber en los contenedores, justamente que es lo que se denomina por OCR, pero además que luego se pueda seguir por cámara, ¿no? Por visión computacional y por tanto con un seguimiento global interno también en el ferrocarril, ¿no? Muon Cargo es un tema de inspección no intrusiva de contenedores. Hasta ahora los escáneres de contenedores no intrusivos se hacen con rayos X, con todos los peligros que eso comportan y sobre todo porque no son capaces de traspasar los metales pesados y por tanto los temas radioactivos, ¿no? Justamente cuando vamos al médico y nos hacen rayos X se ponen un tema de plomo porque los rayos X no pasan. Bueno, pero resulta que recibimos constantemente en la atmósfera muones y rayos gamma, que nos caen constantemente y que tienen una capacidad de penetración enorme. Y hay alguien que ya es capaz de ver cómo se difractan o cómo se cambia la dirección de los muones y los rayos gamma a través del paso de un contenedor y, por tanto, capaz de encontrar si hay material radioactivo o reproducir internamente el interior del contenedor sin tener que tocar nada y sin tener ninguna fuente de emisión. También es un proyecto que estamos financiando. El Smart Translation System, que es el robot que destrinca. Simplemente se cuelga del spreader, es capaz de detectar cuál es el tipo de twistlock, hay 5 tipos de twistlock en los contenedores, y una vez lo ha detectado, por visión computacional, inteligencia artificial, es capaz con una zarpa de desbloquear el twistlock y el spreader se lo lleva sin más problema y hace la destrinca. Bueno, tenemos elementos como de control y monitorización de todo el sistema de amarre para barco pasante, este también es un puerto que facilita la Autoridad Portuaria de Barcelona, o temas de trazabilidad. Hay muchos proyectos de trazabilidad, pero lo curioso que tiene el proyecto CL Circular es que es un proyecto que resuelve la logística inversa. Es decir, tú puedes poner sensores en los contenedores para ver la trazabilidad, pero los tienes que recuperar, o son sensores muy baratos. Entonces, el proyecto CL Circular es un proyecto de trazabilidad con un planteamiento de logística inversa para la recuperación de la propia sensórica incluida en el contenedor. Por supuesto, la trazabilidad no solamente es por trazabilidad, sino para evitar, para descubrir si ha cambiado la temperatura del contenedor, si ha habido alguna invasión fraudulenta del contenedor en un momento dado. Todos estos aspectos se pueden hacer. Por tanto, es un tema de monitorización en tiempo real de todo el proceso de mercancías. Bueno, son ejemplos que afectan a la mejora de la eficiencia logística. En temas de sostenibilidad en viajería también he citado alguno. El Safe for Cargo es en un barco real, mercante,
de 100 y pico metros de eslora, colocar velas rígidas que permiten ayudar la propulsión. Eso se ha montado en el puerto de Bilbao y en este momento está en pruebas por todo el mundo, viendo cómo reduce digamos, las necesidades energéticas del barco. Y bueno, lo que hablaba antes, para controlar los aspectos regulatorios hace falta tener capacidad de sensorización. El proyecto Perseo es un proyecto para medir las emisiones de los buques en tiempo real y, por tanto, para el cumplimiento, justamente ahora que se pone en marcha el 1 de enero el mercado de derechos de emisión, ¿no? Justamente pues para controlar. Planta Web es un proyecto de desarrollo undimotriz, es decir, de producción de energía. En este caso se va a prototipar en los puertos canarios, fundamentalmente en el puerto de Granadilla, generando un sistema de generación energética a través de energía de las olas, pero dentro de la dársena incluso, es decir, con necesidades muy pequeñas de oscilación del mar para producirlo. Silex es un proyecto desde mi punto de vista muy, muy interesante también. Se trata de un sistema a introducir en el interior de los barcos que absorbe las emisiones a través de coger el CO2 y meterlo en ceolitas. Y por tanto, puede ser también un tema muy revolucionario justamente en este escenario de pagar las emisiones del transporte marítimo. Curiosamente, ese es un emprendedor de Fuerteventura, es decir, que ya es un proyecto bastante avanzado en el que es capaz, vamos a decir, de que el barco no emita nada, sino que lo absorba directamente. Por tanto, no se trata de nuevas energías también que puedan ser, digamos, reductoras de emisiones de la atmósfera, sino de que el barco acabe no emitiendo nada, ¿no? Ese es el tema. Y Cícero es el que os contaba. Cícero es el proyecto de una infraestructura como servicio para la mejora de la calidad del agua, pensando en puertos deportivos, de la que he hablado. Voy acabando. En temas de protección hay temas dedicados ya financiando a temas de seguridad a través de estructuras muy bien montadas de drones. Exoker es un proyecto para monitorización y gestión optimizada de personas, vehículos y mercancías, es decir, para prever que pueda haber algún atropello dentro de una terminal, etcétera, etcétera, con un equipamiento completamente sensorizado de los trabajadores. Un proyecto del País Vasco también, que es Global Safety and Security Center, que es una forma de ver todos los planes de emergencia, tanto en la parte, lo que sería el equivalente al Secureport actual, pero con una digitalización y una modernización mucho más avanzada. Vectin, esto es un proyecto que es capaz de descubrir si hay droga o hay armas en el interior de los contenedores, justamente porque es capaz de, metiendo un tubito por la ranura, aspirar y inmediatamente y en tiempo real detecta si hay micropartículas de armas, explosivos o droga, por poner un ejemplo, ¿no? Justamente aquí los facilitadores no son las aduanas españolas, sino que son las aduanas belgas y holandesas. Yo se lo he reprochado a Pilar Jurado que las aduanas españolas tendrían que haber sido facilitadoras de proceso y no ser las aduanas belgas y holandesas, ¿no? Es decir, que... Y bueno, y Pansari es un proyecto también que surge de una idea que maduró y que va dedicado a un planteamiento global de la seguridad en el ámbito portuario, utilizando diferentes tecnologías, desde visión computacional hasta array de antenas, etcétera, etcétera, que permiten un control exhaustivo de toda la actividad que se produce en un puerto, ¿no? En el ámbito de digitación de procesos, pues recientemente vimos la prueba en entorno real de Posidonia CDM, de la empresa ProDevelop, en el ámbito que están aquí presentes, en el ámbito de una nueva generación del Port Collaborative, que es la forma de compartir datos que os he dicho, ligada fundamentalmente a la escala de buques, y hay otros proyectos que en el fondo son plataformas dedicadas a diferentes aspectos. Sirocco Port es una plataforma, digamos, capaz de regular toda la robótica y todos los vehículos robóticos, desde drones hasta vehículos terrestres, que pueden desarrollarse en un puerto sin tener, capaz de incorporar cualquier tipo de robótica a esa gestión. Y Mola, recientemente, es una de las últimas adjudicaciones, que es de la Asociación de Agentes de Aduanas de Barcelona, que ha hecho un módulo de operación logístico-portuaria de digitalización de todo el proceso, incluyendo todo lo que es el nuevo CAO, y no solamente el nuevo CAO, sino las nuevas exigencias aduaneras asociadas por la Unión Europea, como son, por ejemplo, para mí ha sido una sorpresa, no lo sabía, que se tiene que pagar ahora por todo, digamos, la sostenibilidad o los daños ambientales de todo el producto, venga de donde venga, ¿no?
de tal forma que eso favorezca que no haya distorsiones competitivas en el ámbito europeo, y son los agentes de aduanas los que tienen que hacerse cargo de esta operación y tener elementos que les permita ese control de cuál es la carga ambiental de la mercancía que llega. Acabo ya, convocatoria del 2003, antes de que acabe 2023, es decir, la semana que viene o la siguiente vamos a lanzar la nueva convocatoria que van a ser 12 millones de euros y afecta a las 3 modalidades. Hemos decidido volver a las 3 modalidades porque los proyectos que han acabado precomercial pueden pasar a comercial, los proyectos que son ideas pueden pasar a proyectos y, por tanto, vamos a sacarlo para la convocatoria del 23, que de esa forma ya lo anuncio. Muy bien, en este momento no tenemos oficina técnica, ha acabado su contrato. Está en proceso de licitación la nueva oficina técnica de apoyo, pero como se van a solapar los dos procesos, pues cualquier cosa, ya no hay oficina técnica, sino que hay una dirección web que es ports40.es, que cualquier duda, para cualquier proyecto, para cualquier tal, estaremos a vuestro servicio para aclarar o para facilitar, incluso si no hay facilitador, ayudar a encontrarlo, etcétera, etcétera. Nada, muchísimas gracias y aquí acabo. Gracias a Jaime Luezas, que me ha permitido un poco más.